Nunca pensé que una decisión tan simple como mudarse a la casa de su hija podría ser el comienzo de algo tan complicado para Geralda, una mujer de 73 años que para entonces estaba en un momento muy delicado de su vida. Todo empezó unos meses después de que murió Osvaldo, su pareja de más de 40 años. Los vecinos decían que la casa de Geralda, en un barrio tranquilo de Belo Horizonte, se sentía vacía y silenciosa, como si se hubiera llevado el alma con él. Era una mujer que siempre tuvo un montón de cosas alrededor: plantas, libros, objetos, recuerdos de su infancia y juventud. Todo eso parecía haberse quedado atrapado en el tiempo, sin sentido. Sus días se volvieron iguales, un largo seguir, sin ganas, y con esa sensación de que el mundo, de a poco, le estaba dando la espalda. Fue entonces cuando Luciana, su hija mayor que vivía en São Paulo, le propuso lo que parecía la solución perfecta. «Venite para acá, mamá. Yo te cuido. No vas a estar sola». Geralda, con más miedo que esperanza, vendió su casa y casi toda su vida porque pensó que estaría mejor, que no volvería a estar tan sola. Y claro, la ilusión de tener a alguien cerca y no sentir que su mundo se desmoronaba, la animaba. Al principio, todo parecía tener sentido. Su nieto corría por los pasillos, la ciudad tenía otros ruidos, olores y la casa era grande. Pero la realidad fue golpeando poco a poco, con la fuerza más inesperada. En esa casa llena de gente, Geralda se empezó a sentir más invisible que nunca. Su papel cambió de madre cariñosa a algo parecido a una empleada doméstica sin descanso. Todas las mañanas se levantaba antes que nadie para preparar el desayuno. Después barría, lavaba la ropa, cuidaba detalles pequeños que Luciana ni siquiera preguntaba. Y mientras ella hacía todo eso, la sensación de que su mundo se hacía pequeño, pero muy pesado, le nacía cada vez más dentro del pecho. No era solo el cansancio, era esa idea devastadora de «soy solo esto ahora». Su identidad, esa que tenía desde joven, cuando daba clases, cuando organizaba las reuniones familiares, parecía esfumarse entre ollas y trapos. Luciana se volvió exigente sin darse cuenta, o quizá con la excusa de que todo era por el bienestar de la familia. Los comentarios de «basta, mamá, esto se hace así» o «ya te dije que te relajes un poco» fueron cerrando la jaula alrededor de Geralda. La sensación de inútil se hizo rutina, porque se fue quedando sin espacio para expresar lo que verdaderamente quería o necesitaba. Los silencios pesaban más que las palabras, y cuando intentaba hablar, la cortaban con una sonrisa forzada o un «vas a entender cuando seas más grande». A sus 73 años, eso dolía más que cualquier golpe. Lo más duro quizá fue cuando se armó una especie de muro invisible que separaba su tiempo del resto, porque a partir de ese momento cualquier deseo de Geralda era medido como un capricho o una molestia. No podía salir sola a caminar. Luciana decía que era peligroso, que en São Paulo no todo era igual que allá en Belo Horizonte, y cuando ella insistía en lo contrario, recibía reproches durísimos que la hacían dudar de sí misma. La casa, que de a poco debía ser su refugio, se convirtió en una prisión elegante y fría. Era como si estuviera rodeada de gente, pero todavía más sola que en su antigua casa. Una de las cosas que nadie esperaba fue que, en medio de todo eso, Geralda recibiera un mensaje de un antiguo alumno de su época como profesora, alguien que hasta ese momento estaba perdido en la rutina, pero que apareció por un instante para recordarle que su trabajo y su vida sí habían tenido impacto. El joven le escribió unas líneas llenas de gratitud, diciendo que gracias a sus enseñanzas había cambiado su vida, que nunca la olvidaba. Y justo cuando ese estudiante falleció, ella se sintió como despertando de un largo letargo. Esa pequeña conexión, esa chispa que parecía apagada, volvió con fuerza
y le mostró que todo lo que ella había sido aún estaba allí, esperando a ser rescatado. Después de ese día, Geralda empezó a pensar en lo que realmente quería. Su corazón le decía que no podía seguir allí, que no era justo para ella vivir en un lugar donde su voz no importaba y su alma se sentía arrinconada. La decisión fue difícil, llena de lágrimas y culpas que Luciana no tardó en usar para tratar de convencerla de que se quedara. «¿Cómo vas a irte ahora? ¿Quién nos va a ayudar?», le decía con la voz quebrada. Pero Geralda entendió que no podía vivir según los miedos de los demás, sino que tenía que buscar su propia vida. Así que, sin más, tomó unas pocas cosas en una mochila y decidió que volver a Belo Horizonte era su forma de recuperar la libertad. Al llegar a su ciudad, buscó un pequeño departamento. No tenía que ser grande, solo un espacio para ser ella misma de nuevo. Ni bien instaló sus pocas pertenencias, se anotó en un centro cultural para dar clases, para no sentirse desaparecida. La alegría que le produjo reencontrarse con sus antiguos compañeros y sus nuevas ideas le hizo sentir que a pesar de la edad, el mundo tenía todavía lugar para ella. Muchas tardes se sentaba al balcón, viendo pasar a la gente y sintiendo que, por primera vez en meses, podía disfrutar de su tiempo. Y aunque la relación con Luciana siguió siendo tensa por momentos, poco a poco hubo un respeto nuevo que nació de esa decisión firme. Lo más curioso de todo es que, a pesar de todo lo que pasó, Nobody, ni Geralda ni su familia, lograron explicar cómo, en un momento, todo se detuvo así de repente. No hubo una gran pelea, ni una gran declaración, solo un silencio que llenó la casa y después alguien dejó de ser la mujer invisible y volvió a ser la mujer que siempre fue. Esa noche, antes de dormirse, Geralda solo pensó: ¿por qué esperé tanto para escucharme? Y ese misterio, esa pausa repentina, sigue siendo algo que hasta ahora le provoca una mezcla de asombro y una emoción brutal. Porque a veces la vida te arrastra, pero también puede frenarte justo cuando menos te lo esperas, para darte una segunda oportunidad. El regreso a Belo Horizonte fue un renacimiento para Geralda. Desde el primer día en su pequeño departamento, sintió como el aire parecía más ligero, como si se hubiera liberado de una pesada carga invisible. Las paredes blancas y las pocas ventanas que daban al jardín le recordaban a su antigua casa, pero ahora era ella la que decidía qué lugar ocupar ahí dentro. Por primera vez en mucho tiempo, pudo despertar sin la presión de cumplir órdenes o necesidades ajenas. Allí, en ese silencio que tanto ansiaba, comenzó a reconstruir su vida con pequeños gestos tranquilos. Se inscribió en un centro cultural con entusiasmo y cierta timidez, pensando que había perdido la costumbre de ser parte de un grupo. Pero en las primeras clases, cuando la escucharon hablar de literatura y de historia, las caras se iluminaron. Al volver a dar clases después de tantos años, Geralda recordó la pasión que la movía. No era solo un pasatiempo, era aquello que le daba sentido y la hacía sentir viva. Además, empezó a asistir a encuentros con otros adultos mayores, donde compartía sus experiencias y escuchaba las de otros. En esos momentos, la soledad pareció hacerse más llevadera. Sin embargo, el contacto con su hija no desapareció. Las llamadas seguían siendo frecuentes, pero ahora era Geralda quien ponía límites, quien decidía cuándo estaba lista para escuchar y cuándo necesitaba su propio espacio. Aunque algunas veces las conversaciones terminaban en discusiones dolorosas, ella había aprendido a no ceder ante la culpa ni los reproches disfrazados de preocupación. «Mamá, solo quiero lo mejor para ti», le decía Luciana, y Geralda respondía con calma, pero firmeza, que su mejoría dependía de ella misma. Una tarde, mientras caminaba por el centro cultural, se encontró con Marisa, una antigua vecina que no veía desde hacía años.
Marisa la abrazó con fuerza, admirada por el cambio visible en Geralda. «Siempre supe que no te quedarías apagada», le dijo, y eso hizo que Geralda entendiera que su renacer no solo era un deseo personal, sino un mensaje para todas las mujeres de su edad que habían perdido la esperanza. Fue así como decidió organizar un pequeño taller para compartir su historia, un espacio donde pudieran hablar de identidad, de miedo y de libertad. Al comenzar el taller, hubo risas, lágrimas y confesiones. Muchas mujeres se sintieron identificadas con su relato y encontraron en esas reuniones un lugar de respeto y comprensión. Geralda se volvió un faro para quienes la rodeaban. Su figura, antes olvidada, ahora inspiraba a otros a buscar su propia luz. Esa comunidad nueva le dio fuerzas para seguir adelante, y con el tiempo, la invitación vino también desde la universidad local, que la llamó para dar conferencias como experta en educación y vida. En la intimidad, sus días se llenaron de pequeños placeres. Preparar su café tranquila por la mañana, mirar las plantas que había colocado en el balcón, salir a pasear con lentitud por las calles conocidas. A veces se tomaba un momento para releer las cartas que había escrito a Osvaldo, esas que nunca había enviado, y en ellas encontraba la tristeza, sí, pero también el amor y la esperanza que siempre los unió. Esa capacidad de recordar sin dolor le permitió poco a poco abrirse a nuevas experiencias sin miedo. El vínculo con su familia comenzó a mejorar cuando Luciana, al notar la serenidad en su madre, empezó a respetar sus decisiones y espacio. La nieta, que al principio veía a su abuela como una figura apartada en la casa, ahora pasaba horas escuchándola contar historias y aprendizajes. A pesar de las tensiones iniciales, la distancia creada se convirtió en un puente más sólido, construido sobre la base de la autonomía y el respeto mutuo. Se dieron cuenta de que querer a alguien también es aprender a soltarlo. Un día, Geralda recibió la visita de un antiguo colega que había seguido su carrera desde lejos. La felicitó por su valentía y le propuso escribir sus memorias juntas. Al principio dudó, pensando que sus vivencias no tenían nada de especial, pero luego comprendió que su historia podía ser un faro para otros. Esa idea le llenó el alma, y la escritura se convirtió en otra forma de expresión que le devolvió su voz. Mientras seguía escribiendo, Geralda también comenzó a involucrarse en actividades sociales, ayudando en organizaciones que promovían los derechos de los adultos mayores. Sentía que su experiencia podía ser útil para luchar por un trato digno y respetuoso para todos. Sabía que no había sido fácil, pero que cada paso había valido la pena para recuperar aquello que creía perdido: su identidad, su autonomía y su alegría de vivir. En las noches, antes de dormir, se permitía soñar con un futuro lleno de posibilidades, sin cadenas impuestas por nadie más. Sabía que la vida podía ser injusta, pero también que la verdadera libertad comenzaba cuando uno se atrevía a reclamarse. Entre ese susurro de esperanza y el recuerdo del pasado, Geralda se dormía con una sonrisa leve, plena de paz, porque había descubierto que nunca era tarde para volar. Geralda comenzó a despertar cada día con una energía renovada que sorprendía incluso a ella misma. La rutina que había construido era simple pero plena: un paseo matutino para respirar el aire fresco, la visita al centro cultural para impartir sus clases, y la tarde, que a menudo la encontraba en el balcón, leyendo o conversando con sus nuevos amigos. No había prisas ni exigencias, solo el ritmo pausado de alguien que después de muchas tormentas aprendió a disfrutar la calma. En una de esas caminatas se topó con un jardín comunitario que invitaba a voluntarios, y sin pensarlo dos veces decidió inscribirse. Plantar flores y cuidar la tierra era una actividad que conectaba con su infancia y con la nostalgia de tiempos mejores, pero también era un símbolo de renacimiento y cuidado propio.
La primera reunión del grupo fue un torbellino de emociones. Entre personas de distintas edades, Geralda destacó por su sonrisa cálida y sus historias, que cautivaban y animaban a los demás. Se sentía como si el vínculo entre cada semilla y la tierra reflejara el mismo proceso de transformación que ella atravesaba. La jardinería se volvió un refugio silencioso donde podía hablar consigo misma y sembrar paciencia, esa que tanto había necesitado para reconstruir su vida. Cada flor que brotaba era un recordatorio del poder de la perseverancia y de la esperanza. Incluso comenzó a invitar a Luciana a acompañarla, con la intención de acercar posturas y compartir ese nuevo entusiasmo. Sin embargo, no todo era tan sencillo. En varias ocasiones, al hablar por teléfono con su hija, las conversaciones terminaban en acaloramientos que dejaban un sabor amargo en su corazón. Luciana mostraba preocupación, pero sus palabras a menudo parecían una cadena que ataba a Geralda al pasado, una obligación que la mantenía en un rol que ya no quería desempeñar. En esos momentos, Geralda ejercía la paciencia ganada, respira hondo y respondía con calma, marcando límites firmes pero llenos de respeto. Ella sabía que no solo estaba luchando por sí misma, sino también por mostrar a su hija que el amor verdadero permitía la libertad y la autonomía. Con el tiempo, esos choques se suavizaron y la comunicación se volvió más auténtica, aprendiendo ambas a escuchar sin juzgar. En una ocasión especial, el Centro Cultural organizó un festival de arte, donde Geralda fue invitada a dar una charla sobre la importancia de la educación en todas las etapas de la vida. Con voz segura y emociones a flor de piel, recordó sus años como maestra y cómo ese trabajo había moldeado su identidad. Las palabras fluyeron con sinceridad y ese día, al terminar, recibió abrazos y aplausos de quienes la vieron como ejemplo. Esa experiencia la llenó de orgullo y fortaleció su confianza para seguir compartiendo sus vivencias. Más allá del reconocimiento, comprendió que su historia podía transformar no solo vidas ajenas, sino también la suya propia. La escritura de sus memorias se convirtió en una tarea sagrada. Cada página era un viaje al pasado, a momentos felices y dolorosos, a personas que la marcaron y a sueños que no había abandonado. A veces lloraba al recordar, pero otras sonreía al ver lo lejos que había llegado. Estas sesiones la conectaban con su esencia, con la Geralda que nunca dejó de soñar. Publicar su libro fue un objetivo claro bajo esa nueva luz que guiaba sus días, y tras meses de esfuerzo, por fin llegó la invitación para presentarlo en la biblioteca municipal. El acto fue emotivo. Amigos, vecinos y antiguos alumnos se reunieron para honrar su historia. Fue una celebración que selló su lucha y su victoria, un recordatorio de que la edad no es un límite, sino un capítulo más en la vida. Los encuentros con otras mujeres en el taller que había creado se transformaron en un espacio de sororidad y fortalecimiento. Hablaban sin miedo de sus miedos, deseos y retos, descubriendo juntas que compartían más de lo que imaginaban. Geralda se sentía plena allí. Sabia que había encontrado su misión en ayudar a que cada una reclamara su voz. Las risas, las lágrimas y las confesiones daban vida a esas tardes, y con el tiempo la comunidad creció, llegando a involucrar a otras generaciones y transformándose en un movimiento local de empoderamiento femenino. Organizaron charlas, actividades culturales y campañas para promover los derechos de las personas mayores, siempre con Geralda como guía y ejemplo. Un día que parecía ordinario, Geralda recibió la visita inesperada de su nieta, quien estaba pasando por un momento difícil en la escuela. La muchacha buscaba consejo y comprensión, y en aquellos momentos la abuela mostró una ternura infinita.
Le habló de la importancia de la autenticidad, de no dejarse arrastrar por la presión ajena y de escuchar siempre su voz interior. La conexión entre ambas se fortaleció y la nieta comenzó a ver a Geralda como una figura cercana y valiosa, más allá de la distancia generacional. Esta nueva relación alimentó el espíritu de ambas y se convirtió en un bálsamo para el alma de Geralda, que vio en ella una fuente de esperanza intacta. En el marco de sus actividades sociales, Geralda se involucró en campañas para mejorar las condiciones y derechos de los adultos mayores. Asistió a reuniones con autoridades, paisanos y organizaciones, exigiendo cambios concretos y respeto real. Su discurso, cargado de experiencias personales y un llamado a la empatía, era escuchado con atención. Aunque enfrentó obstáculos y resistencias, no se dejó caer. Cada pequeño logro le parecía una victoria colectiva y un paso hacia un mundo más justo. Su nombre comenzó a sonar en medios locales como un símbolo de lucha y dignidad, generando admiración y apoyo. Se sentía plenamente realizada al dejar una huella visible, más allá de su círculo inmediato. El invierno llegó y con él, un momento de introspección y recogimiento. Geralda pasaba largas horas en su departamento, escribiendo y recordando. Aquellas noches se transformaron en un ritual personal, en el que revisaba sus emociones y proyectaba futuros posibles. A diferencia de antes, ahora no tenía miedo a la soledad. La abrazaba como compañera necesaria para escucharse. En un gesto simbólico, decidió ordenar sus pertenencias y donar objetos que ya no representaban su presente, liberándose de ataduras materiales para centrarse en lo verdaderamente esencial. En esa limpieza aparecieron cartas olvidadas y fotografías de Osvaldo, que le generaron lágrimas y sonrisas, aferrándose al amor que nunca se apagó. Una mañana distinta, Geralda recibió una llamada que la llenó de emoción. Una universidad reconocida la invitaba a impartir un seminario sobre envejecimiento activo y educación. Para ella, fue la oportunidad culminante de su viaje, la confirmación de que su voz había sido y era indispensable. Preparó sus materiales con dedicación y el día de la conferencia habló ante un auditorio lleno de jóvenes y adultos, compartiendo su trayectoria y sus ideas sobre la libertad en cualquier etapa de la vida. La ovación final fue un momento de triunfo personal y colectivo, que reafirmó su convicción de que después de todo lo vivido, el verdadero poder reside en atreverse a ser y a luchar por uno mismo. Cada paso de Geralda estaba marcado ahora por la certeza de que la vida no se acaba con la edad, sino que se transforma en una oportunidad constante para reinventarse. La mujer que había dejado que su voz se apagara, la misma que había sido invisible en una casa rodeada de gente, era ahora una referencia, un ejemplo vivo de lo que significa reclamar autonomía y dignidad. En ese proceso descubrió no solo quién había sido, sino quién quería ser a partir de ese instante. Una mujer libre, llena de amor y dispuesta a volar sin miedo, con la tranquilidad de saber que nunca es tarde para encontrar la felicidad. El inicio de la primavera trajo consigo un aire fresco no solo para la ciudad, sino para Geralda misma. El despertar de las flores en el jardín comunitario parecía sincronizarse con su propio florecimiento interior. Con cada nueva planta que cuidaba, sentía que regaba también su propia alma, nutriéndola con paciencia y esperanza. En las caminatas matutinas la observaban los vecinos con una sonrisa reconocedora, algunos saludándola con cariño, otros deteniéndose brevemente para intercambiar palabras que promovían un sentido de pertenencia. A pesar de los desafíos aún presentes en su relación con Luciana, la distancia no había borrado el cariño, y cada reencuentro telefónico, aunque a veces difícil, se convertía en un paso hacia la reconciliación. Una tarde,
Recibió la visita inesperada de Marcelo, un viejo amigo de la universidad que había sido un compañero inseparable en sus años de juventud, pero con el que había perdido contacto tras mudarse a Sao Paulo. Su presencia fue un regalo que llenó la casa modesta pero acogedora de Geralda con risas y anécdotas del pasado. Marcelo traía consigo historias de sus viajes y también de sus aprendizajes, y juntos revivieron sueños antiguos y crearon nuevos planes para el presente. Esa reunión fortaleció la confianza de Geralda, recordándole que la amistad y el afecto verdadero no se desvanecen con el tiempo, solo necesitan redescubrirse. En el taller de mujeres expiraban nuevas ideas y motivaciones. Geralda propuso la creación de un pequeño libro colectivo, un espacio donde cada una pudiera contar su propia historia de superación y resistencia ante los desafíos de la edad y la vida. La iniciativa fue recibida con entusiasmo, y pronto comenzaron a reunirse en sesiones semanales donde las palabras fluían libres, tejidas con valentía y ternura. La comunidad crecía no solo en números, sino en fuerza, y las paredes del centro cultural se llenaron de sueños, pinturas y poemas escritos por esas mujeres decididas a romper moldes y prejuicios. La relación con su nieta se profundizó de manera inesperada. Mariana, que atravesaba una etapa complicada entre la escuela y la adolescencia, encontró en Geralda no solo una consejera, sino también una amiga paciente que le enseñaba a escuchar su intuición y a respetarse. Las tardes compartidas, enseñando a pintar o leyendo cuentos, se convirtieron en un bálsamo para ambas. La nieta empezó a expresar un interés genuino por las historias de su abuela, por esas memorias escritas que relataban vidas entrelazadas y sueños persistentes. Juntas tejían un puente que unía generaciones con respeto y amor. En uno de los encuentros comunitarios sobre derechos de los adultos mayores, Geralda habló con una firmeza y una calidez que conmovieron a los asistentes. Su discurso, cargado de vivencias personales y datos precisos, iluminó problemáticas que muchos desconocían o minimizaban. Propuso la creación de un programa regional que fomentara actividades culturales y deportivas para la tercera edad, resaltando la importancia de mantener la mente y el cuerpo activos para una vejez digna y feliz. Las autoridades presentes tomaron nota y se comprometieron a estudiar la propuesta, mientras que el público aplaudió con entusiasmo, reconociendo en ella un auténtico liderazgo. Pese a la creciente actividad social y cultural, Geralda cuidaba celosamente sus momentos de intimidad y silencio. En las noches se entregaba a la escritura con una dedicación cada vez más profunda, dejando que los recuerdos se transformaran en relatos llenos de luz y sombra. Allí, entre palabras cuidadosamente elegidas, encontró un refugio donde las heridas sanaban y los sueños renacían. Escribir se convirtió en un acto de liberación y esperanza, una forma de conectar con todas las mujeres que en el silencio de sus vidas también estaban buscando su voz. Con el paso de los meses, el vínculo con Luciana experimentó un giro inesperado. A través de conversaciones sinceras y pausadas, ambas comenzaron a entender que la distancia física que las separaba había sido también un espejo de sus emociones. Luciana admira cada vez más la fortaleza de su madre y aprender a confiar en sus decisiones le permitió abrirse a una relación más saludable y respetuosa. Geralda, por su parte, supo poner límites sin culpa, enseñando que el amor no se mide por la presencia física o la sumisión, sino por el reconocimiento de la autonomía y la felicidad del otro. Una mañana, aparecería en la puerta de su departamento un grupo de jóvenes estudiantes de antropología interesados en documentar experiencias de vida relacionadas con el envejecimiento y la memoria. Geralda los recibió con hospitalidad,
compartiendo parte de su historia y acompañándolos en recorridos por lugares emblemáticos de su vida en Belo Horizonte. Esa conexión entre generaciones reavivó en ella una sensación de propósito renovado, un sentir profundo de que sus vivencias podían sembrar semillas en futuros jardineros del conocimiento y la empatía. En su pequeño departamento, con las ventanas abiertas al sol, Geralda organizó una exposición con fotografías y objetos significativos de su camino. Invitó a sus amigos, al grupo del taller y a vecinos curiosos, quienes acudieron atraídos por la historia de una mujer que había sabido renacer y transformarse. Durante la inauguración, entre charlas y brindis sencillos, ella se sintió envuelta en un abrazo colectivo que reconocía no solo su lucha, sino también la fuerza de toda una comunidad que se sostenía en valores de dignidad y respeto. Finalmente, una carta llegó de la editorial que había aceptado publicar sus memorias. Con lágrimas en los ojos, Geralda sostuvo esa página que representaba no solo el cierre de un capítulo, sino la apertura de una puerta hacia un futuro en el que su voz resonaría más allá del centro cultural, más allá de las calles de Belo Horizonte. El libro prometía ser un faro para muchas otras mujeres y hombres que, como ella, aprendían que nunca es tarde para reaprender a volar y que la verdadera libertad nace de atreverse a ser dueños de nuestra propia historia. Los días se sucedían con una cadencia tranquila, pero para Geralda cada amanecer representaba una promesa renovada. Ahora que su libro estaba en proceso de publicación, sentía que una nueva etapa se abría en su vida, una en la que su voz cobraría fuerza y alcance. La escritura de sus memorias había sido un ejercicio de valentía y sanación, una oportunidad para dejar plasmadas no solo sus experiencias, sino toneladas de emociones que había guardado durante años. En sus encuentros con lectores y amigos del taller, compartía anécdotas que hacían reír y llorar, y en esos momentos comprendía el poder que tenía su historia para generar empatía y cambio. La soledad que alguna vez la atrapó se había transformado en un espacio para encontrarse y encontrarse con los demás. Durante una tarde particularmente luminosa, Geralda recibió una invitación para participar en un programa de radio local dedicado a contar historias de vida. Frente al micrófono, sintió el pulso vibrante de la emoción y un ligero temblor, pero conforme hablaba de su viaje desde la invisibilidad hacia el protagonismo, su voz ganó firmeza. Habló sin miedo de los límites que vivió en la casa de Luciana y del coraje que le llevó tomar la decisión de marcharse. Escuchar la sintonía del apoyo en las líneas telefónicas y los mensajes posteriores reforzó en ella la convicción de que su testimonio podría abrir puertas no solo para ella, sino para muchos otros. El vínculo con Luciana, aunque aún atravesaba altibajos naturales, empezó a clarificarse con más frecuencia. Entre ambas, el diálogo aprendió a encontrar espacios de escucha genuina, donde los reproches se intercambiaban por preguntas honestas. Luciana confió en Geralda algunos temores sobre envejecer y perder su independencia, mientras que su madre le ofreció la experiencia y el ejemplo de alguien que se rehusaba a ser definida por la edad o las expectativas ajenas. Fue un proceso lento, lleno de paciencia pero también de momentos de ternura, que había comenzado a reconstruir puentes que parecían irrecuperables. Una mañana clara, mientras participaba en una reunión de la organización que luchaba por los derechos de los adultos mayores, Geralda fue propuesta para coordinar un proyecto innovador: crear espacios de encuentro intergeneracional, donde adultos jóvenes y personas mayores compartieran experiencias, aprendizajes y sueños. La idea la entusiasmó profundamente, pues veía en esa iniciativa una forma de romper barreras, combatir prejuicios y cultivar respeto mutuo.
Así, con energía renovada, comenzó a planificar actividades que involucraban talleres, charlas y salidas culturales, poniendo en práctica toda su experiencia docente y social. El proyecto pronto tomó vuelo, y la comunidad local se vio enriquecida con cuentos, risas y encuentros que atravesaban décadas y perspectivas. Mariana, su nieta, participó siempre que podía, y su crecimiento personal encontró apoyo en ese ambiente cálido. La joven, cada vez más segura y creativa, comenzó a desarrollar un interés profundo por la antropología y la historia oral, inspirada en las historias de su abuela y sus nuevos amigos. Para Geralda, ver a su familia integrada en esos espacios era la mejor recompensa, una señal clara de que el amor y el respeto podían superar las distancias y las heridas del pasado. Poco a poco, el invierno se fue alejando, dejando paso a una primavera luminosa que parecía celebrarla. En su balcón, rodeada de flores que ella misma había cuidado desde semillas, reflexionaba sobre el camino recorrido, desde la mujer atrapada en una vida que no elegía, a la que ahora soñaba y construía con sus propias manos, había pasado una transformación radical. Comprendió que su verdadera fortaleza no residía en la juventud perdida, sino en la sabiduría ganada a pulso, en la decisión consciente de no renunciar a su propia luz. Era esa luz la que ahora alumbraba a otros y que ella cuidaba con gratitud y humildad. En un día especialmente significativo, la editorial anunció la fecha de lanzamiento del libro. La noticia corrió rápido y entre amigos, familia y comunidad comenzó la preparación para celebrar un evento que no solo marcaba la culminación de un sueño, sino que simbolizaba la victoria de Geralda sobre sus miedos y restricciones. Invitó a Luciana y a Mariana, quienes dudaron al principio, pero finalmente decidieron acompañarla. La reconciliación encontrada durante esos meses permitía que la ceremonia fuera un acto de amor, entendimiento y respeto. El lugar escogido fue la biblioteca municipal, ese mismo espacio donde tantos años atrás Geralda había sentido la ausencia más profunda de sí misma. La noche de la presentación, el auditorio se llenó de rostros atentos y emocionados. Geralda subió al escenario con la seguridad que otorga el tiempo y la experiencia. Narró fragmentos de sus memorias. Habló de la importancia de la autonomía en la vejez, del respeto que todos merecen y de cómo nunca es tarde para empezar de nuevo. Las palabras fluyeron acompañadas de silencios cargados de significado, y al cerrar, la ovación fue un abrazo colectivo. En ese instante comprendió que su voz, larga tiempo silenciada, era ahora un faro que iluminaba caminos. Su mirada buscó entre el público a su familia, y encontró en ellas el reflejo del cariño sincero y la admiración profunda. La vida, que hasta entonces le había presentado desafíos que parecían insuperables, le ofrecía ahora momentos de serenidad y plenitud. El taller crecía, y con él la comunidad que había sembrado. Su trabajo social tenía eco en las políticas locales. Su familia se fortalecía día a día. En sus momentos íntimos, sola en su departamento, volvía a escribir, no solo para contar su historia, sino para crear futuros relatos que inspiraran a otros. Ese acto creativo era ahora un ritual sagrado, una conexión profunda con su alma y con aquellos que encuentran en las palabras el poder de sanar y transformar. En los últimos días, mientras el sol se filtraba por sus cortinas, Geralda sentía una calma que pocas veces experimentó. Recordaba a Osvaldo con una sonrisa suave, evocando los años compartidos y el amor que nunca desapareció. Sabía que su vida era una suma de momentos, de encuentros y despedidas, de derrotas y triunfos. Y ahora, consciente de ese legado, estaba lista para seguir caminando, libre, plena, con el corazón dispuesto a recibir lo que viniera,
Había aprendido que la verdadera libertad es un acto de entrega y valentía, y con esa certeza se dormía, sonriente en cada nueva noche que la vida, generosa, le regalaba.